Bueno, gobierno de la provincia, como lo veníamos anunciando y charlando la semana pasada, que sobre finales del viernes anunció nuevas restricciones para Santa Fe y Santo Tomé. En este caso no ingresan todas las localidades del departamento de la capital. Lo que sí fue... Llamativo eso. Fue una novedad. Llamativo. Hasta el momento se venía manejando por departamento, o sea que Recreo queda exento, o sea que Rincón, Montevera quedan exentos. Bueno, es solamente Santa Fe y Santo Tomé estas restricciones que tenían un cariz el viernes y que después tuvieron algunas modificaciones con el correr del fin de semana. En principio eran exactamente las mismas medidas que en Rosario, tal como lo habíamos anticipado acá en ATP desde el día jueves, que veníamos diciendo va a ser exactamente lo mismo que en Rosario. En principio así se anunció, de hecho el comunicado que envía el gobierno de la provincia es exactamente el mismo que se mandó en su momento para Rosario, y después tuvo algunas modificaciones dispuestas por el gobierno local. Uno entiende que, obviamente... consensuada con el gobierno de la provincia, porque estas medidas son de carácter provincial. ¿Cuáles son algunas de ellas? Sí, por ejemplo, separar y dividir el macrocentro del resto de la ciudad, micro-macrocentro y el resto de la ciudad. Vamos a empezar a compartir algunas placas, parte de la información de los anuncios del día viernes, y después lo vamos charlando. Bueno, esto es lo que publicó el gobierno de la provincia, lo que te decíamos que era igual en principio a lo que se había dispuesto en Rosario. Actividades comerciales de shoppings peatonales y galerías. Estas son las actividades que a partir del sábado a las 0 horas están suspendidas, con algunos bemoles, insisto, locales gastronómicos, bueno, bares, restaurantes, roticerías, heladerías solamente con la modalidad takeaway, no pueden abrir sus puertas. Comercios mayoristas y minoristas de rubros no esenciales de más de 100 metros cuadrados. Atención con el tema comercios mayoristas y minoristas de rubros no esenciales, porque esto es una de las cuestiones que cambió. Hay horarios de apertura, por ejemplo, para algunos locales a partir de las 14... Hasta las 19:30. De 14 a 19:30, solamente aquellos locales que no estén en el micro. Y ahí viene el concepto de la controversia, Juan, y qué significa de proximidad. Los vecinos que viven cerca de la peatonal no tienen proximidad. Los vecinos que viven cerca de Lisandro de la Torre entre 25 de mayo y 9 de julio no tienen proximidad. Los vecinos que viven... Y así, te puedo seguir. Y otra cosa, se habilita Aristóbulo del Valle, que es uno de los centros... centros comerciales a cielo abierto de mayor venta. Sí. O sea, fue una explosión la venta de Aristóbulo del Valle en los peores momentos del comercio en la ciudad de Santa Fe. Te lo dicen personas que tienen sucursales de su propia marca en la peatonal y en Aristóbulo del Valle. Dicen, vendo más en Aristóbulo del Valle que en la peatonal. Los alquileres de la peatonal son bestiales. Bestiales, más allá de que haya una ley de alquileres, de suspensión, bueno, que se puede meter la Defensoría del Pueblo y otros organismos para poder mediar. Digo, es inexplicable esta cuestión de el macrocentro, mejor dicho, fuera de los bulevares, como se dice vulgarmente, se habilitan los comercios de cercanía y dentro de los bulevares no. Hay que ver qué tipo de comercio también, porque, por ejemplo, el concepto de comercio de cercanía tiene que ver con kioscos, almacenes y algún tipo de comercios que se supone proveen de elementos necesarios que uno puede comprar sin necesidad de ir al supermercado, por ejemplo. Esos comercios están habilitados también en el centro. Es decir, si vos tenés un almacén que está en el centro, estás habilitado. Entonces, está considerado como... Si tenés una florería también. Ahora, si vos tenés un negocio de ropa y estás en la peatonal, no estás habilitado. Pero si tenés un negocio de ropa y estás Marcial Candiotti Boulevard, del otro lado, o sea, de Boulevard para el norte... Marcial Candiotti Norte. Estás habilitado con un local de ropa. Sí, es como si fuera el muro de Berlín. Hacé de cuenta, está Boulevard Galvez. Ahí está, diste en la tecla. Boulevard Galvez. Tenés un negocio de ropa en Marcial Candiotti hacia el sur y otro hacia el norte. El del norte puede abrir y el del sur no puede abrir. ¿Se entiende, digamos, el grado de improvisación que hay en estas decisiones? Que la verdad, a ver, para ir al análisis realmente es una medida que te va a marcar una diferencia. Para mí no. Esto de el microcentro no abre, pero el resto sí. Y la verdad que no, porque el que de última que quiere comprar se va un par de cuadras para el otro lado. Yo no sé realmente si esto no es aún peor
que la medida inicial respecto a la calentura que tienen muchos comerciantes, respecto al momento, muy mal momento que están pasando muchos comerciantes. Bueno, lo cierto es que quedó dividida la ciudad entre bulevares, si se quiere. En realidad, si no me equivoco, corregime si estoy mal con las calles. El micro-macrocentro comprende, según la definición del gobierno local, desde General López al sur, Boulevard Gálvez al norte, Avenida 27 de Febrero al este y Urquiza 27 de Febrero que continúa en Rivadavia. Perdón, no es Boulevard, me parece, al norte. Creo que es... Suipacha. Suipacha, tenés razón. Repito entonces, General López al sur, Suipacha al norte, 27 de Febrero al este y Urquiza al oeste. Ese cuadrado vale la aclaración. Es considerado micro-macrocentro. Vos estás de Urquiza una cuadra para el lado de Boulevard y podés abrir. Vos estás de Urquiza una cuadra para el lado del centro y no podés abrir. Y es cuanto menos polémica. No, y además te voy a agregar una cosa. Si hay un rubro que venía hecho cuero, era el gastronómico. Y la verdad, yo hablé de la cantidad de consultores que tiene o asesores dentro del Consejo Consultivo Sanitario Perotti, debo haber hablado por lo menos con 5 o 6. Con 6 personas. De las 6 personas, ninguna me dijo hay focos infecciosos en los bares y restaurantes, porque son los que mejor han cumplido los protocolos, más allá de raras excepciones. Ahora, sí hay focos infecciosos en las reuniones sociales. Porque se pierde absolutamente todo tipo de protocolo, no existe el protocolo, y peor en las fiestas clandestinas, donde es muy difícil controlarlo, salvo denuncia del vecino. Entonces digo, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Desde la famosa fiesta de Chaquito, por eso digo, lo de Montevera, ¿qué pasó? ¿Por qué Montevera no aparece? Sí, bueno, Montevera fue un foco infeccioso en un momento. Pero pará, Montevera está, si no me equivoco, en retroceso de fase desde hace 2 semanas bien, antes. Pero no con la restricción de fase 1. No con las restricciones de fase 1. ¿Se abrieron ahora? Bueno, yo hay que... Pero estuvo claro, 2 semanas con fase 1 Montevera. Sí. De hecho, no te dejaban entrar a Montevera, había controles sobre la ruta. Si pasabas de largo, pasabas, pero para ingresar a la localidad no te dejaban entrar. ¿En qué se basa la decisión que toma el gobierno de la provincia? En las proyecciones, pero además hay una cifra que es clave, que el término de duplicación de casos se multiplicó en Santa Fe. En realidad es menor, es de 7 días. Estamos duplicando la cantidad de casos cada 7 días. El promedio es, inclusive, peor que el de Rosario, que está, vos hoy decías, fíjate vos cómo Rosario tiene un número en algunos casos, ¿cuántos tuvo? 600, se llegó a tener 600, más de 600 casos positivos. Sin embargo, la duplicación de casos todavía no supera o está más o menos similar a la que venían teniendo, entre 8 y 9 días. O sea, cada 9 días tenés una duplicación de casos. En el caso de la ciudad de Santa Fe, ese número bajó a 7. O sea, cada una semana duplicamos los casos. ¿Qué dicen muchos especialistas? Que con algunas proyecciones vieron estas situaciones, miren, si seguimos así, en 3 semanas tenemos un colapso del sistema sanitario. Anoche hablé con un ministro del gabinete de Perotti y me dio esa explicación. No queremos que le pase lo mismo a la ciudad de Santa Fe de lo que sucedió en Venado Tuerto. Claro. Por dejar así, pero fue taxativo, fue explícito. Dijo, no queremos que suceda a la ciudad de Santa Fe con lo que sucedió con Venado Tuerto. Podíamos esperar esto de Rosario, pero no de Venado Tuerto, que es la cabecera del Departamento General López, que está realmente muy, pero muy expandido el circuito, digamos, la circulación del contagio del bicho. Pero hay que ser más claro todavía. El 87% de los casos son del sur de la provincia de Santa Fe. Siguen siendo el 87% de los casos, no bajó eso. Entonces, a ver, se mantiene una curva un tanto sinuosa, zigzagueante, entre 70 y pico y el pico que fue 97, 96 en la ciudad de Santa Fe. 96, me parece, 97. Entonces digo, esto es lo que ha sucedido en la última semana.
¿Qué lleva a eso? Que hagan un corte en una semana que se duplicó en una semana la cantidad de casos. Ahora, si esa curva se mantiene, porque yo lo escuchaba a los expertos de Capital Federal y dicen, nosotros aplanamos la curva. Tenemos esta cantidad de contagios diarios en Capital Federal. Entonces abren algunos bares, porque ya se viene la primavera, ya se viene un poquito más de calorcito, los más de 20 grados, van a abrir esos famosos canteros al aire libre. Digo, lo que pasó por la cabeza de la municipalidad y que le presentaron dentro del protocolo a provincia, y estuvo a punto de aceptar provincia, es que hagan un shock desde el sábado a las 0 hasta el martes a las 0. Desde el sábado a las 0 hasta el martes a las 0, cierra todo. Y desde el martes empezamos a abrir progresivamente todos los comercios, en todos lados. O sea, estamos a, ¿cuánto? 12 horas, un poco menos de 12 horas de las 0. ¿Puede haber alguna novedad en la tarde de hoy? Yo lo dudo, pero hay mucha expectativa de la municipalidad porque siguen las reuniones y siguen las conversaciones. La municipalidad tiene un concepto distinto de la provincia. Sí, totalmente distinto. La municipalidad, ya de la semana pasada, cuando las reuniones empezaron para ver si se volvía de fase o retrocedía de fase en Rosario, a la Municipalidad de Santa Fe la recomendación fue, me parece que hay que hacer un retroceso no tan profundo como el de Rosario, pero en fase 3. Eso generó mucha polémica interna. El concepto de la municipalidad era no retroceder. Se cumplió eso, porque finalmente no hubo cambio para la ciudad de Santa Fe, hasta este sábado, claro, que comenzamos con estas restricciones. El último informe epidemiológico de la provincia habla de 1.055 para toda la provincia. Superamos los 1.000 casos por día en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe que superó la cantidad de casos por día de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está lo que vos decías, aplanamos la curva. Bueno, nosotros, Santa Fe viene así, Cava viene aplanando en este último tiempo, al punto tal de que superamos la cantidad de contagios por día de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1.055 en el último reporte que dio ayer el Ministerio de Salud, 600 en la ciudad de Rosario y 76 en la ciudad de Santa Fe. Ahí está la diferencia. Y 69 en Venado Tuerto. Ahí está la diferencia. Bueno, ahí está, hay tres demografías diferentes. La primera demografía de casi 1,5 palo, que es el Gran Rosario, 1,5 palo, de 1,5 millones de habitantes, tiene 600 no, y si le sumás los de Villa Gobernador Galvez y otros más, es un poco más de 600. Sí. Entonces pasan los 600. Es 6 veces a 1 con respecto a Santa Fe. ¿Cuál es la relación de demografía de Rosario con respecto a Gran Santa Fe? Es de 3 a 1. Por lo tanto, estamos mucho menos del porcentual por habitante, o sea, me parece que se toma cada 100.000 habitantes, ¿no? La cantidad, cada 100.000 habitantes, bueno, tenemos X cantidad de contagio cada 100.000 habitantes. Pero tenés un dato que no es menor, que es la velocidad de contagio. En Rosario viene bastante aplanada esa velocidad. Fíjate vos que venís teniendo 450, 500, 600, 400, 500, 600. Estás entre 500 y 600 hace 2 semanas. Santa Fe, hace 2 semanas teníamos 20. Hoy estamos pisando los 100. O sea, vos tenés una velocidad de contagio en estos últimos días, que en realidad todos estos números son de hace 2 semanas, muchachos. Sí. No son de Porque ahora. Son testeos que se hicieron por lo menos en los últimos 10 días. Por lo menos en los últimos 10 días. Tienen por lo menos 10 días. Lo que se viene viendo en Santa Fe es eso, es la velocidad de contagio. Y la otra cuestión es que sí asusta, esto sí, y es una cuestión que deben tener como prioridad los funcionarios públicos, es no paveen, muchachos. No paveen con estas cuestiones de estar con el codito, que vamos a visitar el barrio tal, hacemos una olla popular. No está permitido eso. O sea, no se saquen fotos, no se saquen selfies en las ollas populares haciendo solidaridad, porque no están dando no están dando una buena señal para la sociedad. Si vos estás en una olla popular, está bien que sea por solidaridad, todo lo demás, pero no estás cumpliendo con algo que no te permiten las reuniones sociales. Y esto no viene al caso, porque no tiene nada que ver con los casos que voy a dar, pero fíjate vos que todos somos vulnerables, no solamente, digamos, el de a pie, el vecino de a pie. Tanto el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe
y el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe tienen COVID positivo. Y 2 concejales de la ciudad también. 2 concejales de la ciudad de Santa Fe. Ya van 4 diputados. Sumamos un 5º diputado nacional. O sea, estamos hablando de que los funcionarios también están expuestos.